Hola, 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 ¿cómo estáis? Buen inicio de semana. Hoy, día lunes, nos toca llegar al Levítico capítulo 17, capítulo 18. En el 17 vemos algo muy interesante porque vemos cómo de alguna manera Dios, conociendo el corazón del pueblo, establece que el tabernáculo debe ser el lugar donde son sacrificados los animales. El lugar de los sacrificios es solo uno. No se pueden hacer sacrificios en cualquier lugar, no. Debe necesariamente hacerse en el tabernáculo y tiene sus pautas de cómo debe hacerse. Los animales podían ser degollados en otro lugar, pero si eran degollados en otro lugar y querían ofrecerse en sacrificio, el sacrificio se debía hacer en el tabernáculo, ¿sí? La intención era advertir al pueblo sobre la posibilidad de algún sacrificio idolátrico, algún sacrificio que estuviera fuera de los parámetros que Dios había establecido, ¿sí? Además de este mandato, excluían del pueblo a los que profanaban el día sábado. Y como vimos ayer, indudablemente esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros vivimos hoy, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, los que comían la carne de la ofrenda, estando impuros, también eran eliminados del pueblo. Y también son eliminados del pueblo aquellos que tienen cierto tipo de desviaciones en cuanto a la sexualidad. Está condenado allí el incesto, el adulterio, la homosexualidad, la zoofilia, ¿sí? Y en el capítulo 18 se detallan específicamente la santidad en la familia y en las relaciones sexuales, ¿sí? Debemos tener en cuenta que Israel provenía del contexto de Egipto, donde el incesto y las relaciones entre hermanos no tenían ninguna diferencia respecto a otro tipo de relaciones sexuales. Los hermanos se casaban entre sí, los padres embarazaban a sus hijas sin ningún tipo de dificultad. Y de allí la advertencia en el capítulo 18, versículo 3. Dice, no haréis como hacen en Egipto, ni como hacen los habitantes de Canaán. Es decir, Dios está literalmente advirtiendo al pueblo acerca de que ustedes vienen de un lugar donde había ciertas prácticas sexuales y van hacia otro lugar que tiene también prácticas sexuales que no están de acuerdo con el carácter que yo quiero que ustedes transmitan, ¿sí? Los pueblos de la antigüedad, como tristemente muchos en nuestro tiempo, practicaban todo tipo de desviaciones sexuales, no solo las mencionadas anteriormente, y eran totalmente aceptadas. Hombres y mujeres vivían distinto tipo de sexualidad que poco se diferenciaban de los animales. Y es notable, por ejemplo, que en algunos casos la prostitución tenía todo un simbologismo relacionado con la idolatría, ¿sí? En el templo de Afrodita, por ejemplo, los sacrificios que se ofrecían a Afrodita eran orgías, ¿sí? Ahora, lógicamente, Dios desea imprimir en el pueblo de Israel sus características, otro tipo de perspectiva. Por eso mismo es que hay tanta necesidad de implantar una manera diferente de vivir. Dios quiere hacer de Israel un pueblo que refleje su santidad, su carácter, ¿sí? Y estas mismas restricciones también son presentadas por el apóstol Pablo en varias de sus cartas, ¿sí? Perdón. El apóstol en varias oportunidades hace referencia a ciertas cosas que tienen que ver con la vida del pueblo y con la santidad. Pero particularmente a mí me gusta escoger siempre cuando hablamos de este tema, 1 Corintios capítulo 6, porque ahí el apóstol hace de alguna manera referencia a dos extremos, ¿sí? Por un lado dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, Pablo sitúa de un extremo, de un lado, los pecados. Aquí habla de pecados sexuales, pero también habla de pecados que tienen que ver con el robo, la avaricia, la borrachera, las estafas. Es decir, en este momento nos estamos ocupando específicamente de los pecados sexuales, ¿sí? Pero esto no quiere decir que son los únicos. No, no, no. Y no hay un pecado sexual. Varios pecados sexuales son incluidos aquí, ¿sí? Acá habla de la fornicación, la idolatría, ¿sí? El adulterio, la homosexualidad, el lesbianismo. Aquí hablan los que no se echan, los que se echan con varones o las que se echan con mujeres. Es exactamente el mismo tipo de concepto. Y el versículo 11 dice algo muy clarificador. Esto erais algunos. Es decir, esto erais algunos implica que estos pecados habían sido practicados por alguna de las personas, es decir, todos eran pecadores, como lo somos nosotros hasta el día de hoy, ¿sí? Pero dice la Escritura, esto erais, es decir, ya no practicáis, ya no hacéis más esas cosas. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, justificados por Dios, hemos sido perdonados y por tanto eso mismo nos lleva a vivir de una determinada manera, diferente a cómo vivíamos antes. Hay un sinnúmero de ejemplos de este tipo y quiero también hacer un poco referencia a que en más de una oportunidad dentro de la iglesia, tristemente, señalamos con el dedo, así, literalmente, como culpabilizando, ¿sí? A quienes practican cierto tipo de pecado evidente o cierto tipo de pecado más condenable, ¿sí? Y damos, por ejemplo, mucha más relevancia cuando hablamos del pecado, por ejemplo, de la homosexualidad que de la estafa. Y aquí están exactamente en la misma categoría, ¿sí? Habla muy mal, por ejemplo, de la persona que vive de pronto, el hombre que es afeminado y decimos, no, bueno, por esto, por otro, el carácter de Cristo, y está perfecto. Pero no hacemos el mismo hincapié cuando alguien maldice. Y en realidad lo que Pablo está diciendo, cuidado, todo es pecado a los ojos de Dios. No es más pecado ser homosexual que ser malediciente. No, los dos pecados tienen la misma gravedad delante de Dios. Solo que como sociedad algunas cosas son más aceptadas que otras, pero bíblicamente tienen exactamente la misma necesidad uno de otro, como la persona que vive esclava del alcohol. Es la misma cosa. Para Dios es exactamente lo mismo, solo que culturalmente algunas cosas son más aceptadas que otras. Ese es el gran tema, ¿sí? Yo creo que en un extremo, en este caso, vemos la sexualidad con sus diferentes prácticas y del otro lado el poder de Dios liberando al hombre, a la mujer de esas prácticas. Al medio, lo único que queda es la decisión del hombre, si seguir con esas prácticas o buscar a Dios para ser libre de esas prácticas, ¿sí? El tema que nos ocupa hoy tiene que ver más con la pureza sexual y como ocurre con todo, cada sociedad tiene sus paradigmas, ¿sí? Indudablemente, nuestra generación acepta sin ningún tipo de miramientos casi todo tipo de relación sexual. Es decir, la edad de iniciación sexual en esta sociedad, en Occidente, oscila entre los 11 y los 12 años. Algo que hace 40 años atrás era impensado. Hoy estamos en un tiempo en el que todo está disfrazado de sexualidad. Tenemos charlas en los colegios para los niños, donde se les enseña cómo masturbarse, cómo tener relaciones sexuales. Esto se enseña en los colegios. Entonces, se está regulando de alguna manera cómo pecar sin que el gobierno te castigue, por así decir. Entonces,
es interesante ver que no es considerado como algo a lo que llamarle la atención. Hay, por ejemplo, en algunos países, plataformas políticas que están planteándose legislar la pedofilia como otro tipo de tendencia sexual. Es decir, un adulto que tiene relaciones sexuales con un niño, el cual obviamente no tiene ningún tipo de participación y mucho menos placer, pero como el adulto le gusta y ok, está aceptado. La Biblia establece, por ejemplo, el impedimento de la zoofilia, es decir, relación sexual con animales. Pero nuestra sociedad, cada vez más apartada de Dios, no solo que practica la zoofilia, que es el sexo con animales, tiempo hace ya que se practica la necrofilia, es decir, sexo con cadáveres. Y uno se pregunta hasta dónde llega este tipo de actitudes, ¿sí? Más allá de lo que el Levítico contempla. Entonces, nos preguntamos, por detrás de todo esto, ¿cómo es que como sociedad estamos viviendo estos tiempos? ¿Sí? ¿Cómo es que de pronto todo depende de la posición social y económica que alguien tenga y eso le abre puertas para hacer lo que desee con quien sea? Hay lugares y países donde hay turismo sexual, donde alguien que tiene dinero puede ir a un país determinado y tener sexo con quien quiere, cuando quiere y donde quiere y nadie le puede decir nada. ¿Por qué? Porque tiene dinero para pagarlo. Esto muestra realmente cuánto está relacionada la maldad del hombre con la sexualidad. Y por eso mismo, como cristianos, somos llamados a vivir en santidad, agradando a Dios en todo, lo cual incluye, entre otras cosas, la castidad hasta el momento en que contraigamos matrimonio y desde ahí, fidelidad hasta que la muerte nos separe. Nos vemos mañana. El Señor os bendiga.